A ver cómo ven ustedes este tema. Con esto espero que me den un like en este espacio. Arroba Sociedades de Pensamiento con el último de sus amigos, pero el primero en escucharlos, Carlos Monroy. Lo mismo que en TikTok, ahí arroba Monroe-HR. Y desde luego en Facebook, como también siempre nos acompañamos. A ver cómo ven ustedes. Resulta que se revela que la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la señora Norma Piña, pues y algunos consejeros de la judicatura fueron encerrados, fueron secuestrados, digámoslo así, por trabajadores. Ahora los trabajadores del Poder Judicial contra su jefa fueron encerrados en el edificio como llaman, el Consejo de la Judicatura Federal. Esto ocurrió en la noche de anoche, bueno, prácticamente a las 12 horas. Este asunto lo reportó la revista Proceso, que ocurrió luego de que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal ordenó el regreso a las actividades normales por 4 votos a favor y 3 en contra. Entonces las y los trabajadores que se opongan y no regresen a trabajar, entonces ya sí van a empezar a enfrentar las sanciones administrativas que contempla la Ley Orgánica del Poder Judicial. Los consejeros que votaron en contra de esta resolución, pues obviamente entre ellos está la ministra presidenta Norma Piña, es presidenta del Consejo de la Judicatura y es presidenta de la Suprema Corte. Ni modo que siendo juez y parte vaya a votar contra lo que ella misma está impulsando, el torpedeo en contra de la reforma al Poder Judicial. La acompañaron en esta votación la consejera Mónica López Benítez y el consejero José Alfonso Montalvo Martínez, quienes también permanecieron encerrados junto a Sergio Javier Molina Martínez y Celia Maya, que actuaron, o que más bien votaron a favor. También votaron a favor de sancionar a los paristas, el consejero Bernardo Batis y la consejera Eva Verónica de Gives, quienes alcanzaron a zafarse de este encierro, de este secuestro, digámoslo así, porque fue contra su voluntad. Entonces, ellos pudieron librar el encierro, escaparse de él, ya que en esos momentos Bernardo Batis comparecía por una videollamada y de Gives alcanzó a escapar, a huir del encierro, y fue que en este tenor, a las 0 horas de este jueves, los consejeros fueron liberados luego de que las y los trabajadores quitaron los candados a los accesos del edificio del Consejo de la Judicatura Federal. Esto luego de que se había ya analizado, ventilado la posibilidad de pedir auxilio a la fuerza pública, por lo que el encierro podría ser considerado pues como un delito. ¿Cuál delito? Pues el privación ilegal de la libertad, cuando menos secuestro. Y ante esto pues los empleados cedieron y permitieron la salida de todas las personas que se encontraban al interior del inmueble. Sin embargo, se espera que, como han sido los últimos días, estos trabajadores que no entienden que sus derechos serán conservados en la nueva reforma al Poder Judicial de la Federación, que ya es constitucional, pues los trabajadores van a seguir seguramente protestando para exigir que las actividades no van a seguir, como muestra de su descontento ante la aprobación de la reforma judicial. Y sobre el mismo tema, pues ya también la doctora Claudia Sheinbaum celebró la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que continúe con la elección de jueces por la reforma a este poder, al Poder Judicial. Dice, y lo que han explicado ya 8,000 veces, que el INE no puede detener las actividades electorales que se derivan de un proceso electoral por mandato normativo. Entonces el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación también resolvió que es inconstitucionalmente inviable suspender la realización de los procedimientos electorales del INE, de modo que el órgano electoral deberá continuar con la elección de jueces, magistrados y ministros como parte de la reforma del Poder Judicial, y seguirán haciendo los trabajos que tienen que hacer, que de por sí son delicados, son largos,
se tiene que invertir mucha atención y mucho tiempo, y por eso la doctora Sheinbaum reaccionó a la postura de una de las consejeras del INE, se llama Dania Rabel, que ha comunicado que pues no está de acuerdo ella con el planteamiento del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y entonces dice la doctora Claudia Sheinbaum, pues esta tipa, Dania Rabel, pues ha comunicado ante el comunicado del INE para retomar la elección de jueces, pues dice la doctora Sheinbaum, pues claro, está respondiendo a los intereses del PRIAN. Hoy, esta reforma constitucional, hay un reconocimiento del propio tribunal de que tiene que continuar la elección, y el INE, un comunicado que dice que la elección de jueces, magistrados y ministros va porque es voluntad del pueblo de México, y también criticó a la jueza Nancy Juárez por pedir violar varios ordenamientos, varias leyes con órdenes de eliminación de la reforma al Poder Judicial en el Diario Oficial de la Federación. Se pregunta a la doctora Sheinbaum, la presidenta, ¿cómo una jueza puede hacer una solicitud que viola varios ordenamientos legales, varias leyes? ¿Quién es la asesora de esta jueza? Y dice, si son los propios ministros de la Corte, pues imagínense, le agregaríamos, estamos fritos, y de ahí ellos mismos, los ministros de la Suprema Corte, se están evidenciando cada paso que dan ante este oscurantismo en el que continúan, e intento de golpismo por parte del Poder Judicial. Y en este asunto, que tiene que ver también con la cuestión de la carrera judicial, la presidenta Claudia Sheinbaum evitó entrar en una polémica con el rector de la UNAM tras su defensa de la carrera judicial. Este rector pues se llama Leonardo Lomelí, en los que llamó el rector a defender la carrera judicial. Entonces le responde la doctora Sheinbaum, bueno, ¿y qué dice de la Constitución? Así es de que pues no tengo que entrar en polémica por este sujeto. Recuerda que aún faltan, o le recuerda también a Leonardo Lomelín, que aún falta, además de la reforma constitucional, las leyes secundarias que la apoyen, que la hagan viable en el camino de la acción, de los procedimientos, de los reglamentos. Son leyes secundarias de la reforma, como la ley, ahí se incluye, de la carrera judicial, que también se va a hacer una ley secundaria, y que se tiene que ajustar desde luego al cambio constitucional que se ha hecho, así como la propia ley orgánica de la Corte. Bueno, y ante todas estas situaciones, pues la doctora Sheinbaum, creo que todavía no sabía lo que ocurrió allí en el Consejo de la Judicatura, pero celebró que por fin exista el paro, se ponga fin al paro de labores de los trabajadores del Poder Judicial. Se supone que entraría en vigor la determinación del Consejo de la Judicatura de que habrá sanciones a quienes no se presenten a trabajar a partir del próximo lunes 28 de octubre. Entonces desea la presidenta que con el regreso de los funcionarios, de los trabajadores, pues que no se reanuden los famosos sabadazos o bien las liberaciones de delincuentes en fines de semana. Y qué bueno que sea así, porque que pueda ser así, porque no es por el gobierno, no es por la presidenta de la República, es por el bien del pueblo de México. Pónganse a trabajar y aplicar justicia a todo el pueblo de México, y no nada más a quien la pueda pagar, como han hecho a pesar del paro. Han hecho amparos, por ejemplo, para seguir protegiendo a un delincuente fiscal, como es Ricardo Salinas Pliego, y otros asuntos que por ahí, y no tengo aquí a la mano, que por ahí resolvieron en favor también de criminales. Luego dice que hubo una explosión, usted lo debe saber, de un coche bomba en Guanajuato. Las autoridades ya investigan cómo se trata de bomba, de una explosión de un coche bomba. Esto ocurrió en Acámbaro, en Guanajuato. Señaló que al tratarse de un explosivo,
es del ámbito de la Fiscalía General de la República, porque ya no nada más se cuenta hoy hubo 2 bombazos más. Esto ya aplica el término de terrorismo, no lo sé, creo que sí, pero esto es ya muy delicado, crece en violencia criminal los asuntos que se están dando allá en Guanajuato, por ejemplo, que sigue siendo el primer estado en violencia de todo el país. Y luego dice la doctora Sheinbaum que nuestros adversarios, es decir, los fachos del PRIAN, los más grandes magnates, que son los adversarios de su gobierno, que lo fueron con el gobierno de López Obrador, que lo son de la Cuarta Transformación, que lo son de Morena y sus aliados, y algunos sectores más de la oligarquía que defienden al régimen anterior, han seguido utilizando esta palabra. Ella lo metió como palabra, lo dejamos como concepto. Han utilizado el concepto de defensa del Estado de Derecho para defender entonces lo que había antes, y antes lo que había pues era un régimen de corrupción y privilegios. Por eso se escudan en eso. Así es de que por ahí están las cosas. Con esto lo dejamos, pero me voy a abocar después, en otra próxima entrega, algo que hemos dejado de lado, que lo dejan los periódicos, los medios masivos, que son las cuestiones que tienen que ver con los programas sociales que apuntan al beneficio de la ciudadanía, como es el hecho de que se ha presentado en los programas de bienestar, como en términos de la salud, de la educación, de las universidades públicas, y también de la cuestión de cómo están los pendientes que de alguna forma dejó López Obrador muy avanzados, pero que hay que concluirlos e inaugurarlos, como es la cuestión de carreteras y autopistas, que también pues vamos a tratar, pero ya en una sola videocharla con ustedes, para que no nos enfoquemos a lo puro social, a lo del bienestar para todos los mexicanos. Pásenla muy bien.